lo que corresponde a enfermedades medioambientales y nutricionales. Vamos a empezar entonces con este grupo de enfermedades, que es un grupo bastante amplio, es bastante extenso, pero vamos a contar más. Cuando nosotros hablamos de enfermedades, nos preguntamos por qué una persona puede vivir tanto y otra tampoco. Son diferentes factores. Aquí se está observando a Machito es el peruano más longevo que tenemos. Esta imagen es de un reportaje de cuando él cumplió 123 años. Aquí ya todavía le queda igual que aquí ya está asistido de 124 Está como para fútbol. ¿Cuáles eran sus costumbres? Machito es un hombre de campo que ha vivido prácticamente toda su vida comiendo los alimentos que él mismo produce. También es un hombre apacible que tiene buenas relaciones con sus vecinos, no bebe, no consume drogas y vive muy tranquilo en el campo. La pregunta es, ¿puede ser que los factores que han influenciado? ¿Es posible? Sí, es posible. Entonces, viendo estas características, la pregunta es, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué enfermamos? Ya hemos comentado alguna vez que el ser humano vive en homeostasis constante, siempre en equilibrio. Cuando hablamos de ese equilibrio, vamos a ver la presentación de enfermedad ya en las clases pasadas, que cuando hay alguna alteración que impide ese equilibrio, hay diferentes factores biológicos ya conocidos, donde hay diferentes microorganismos que pueden afectar, bacterias, hongos, virus, la propiedad biológico, enfermedades genéticas, por ejemplo. Pero también tenemos factores ambientales. Los factores ambientales, cuando ustedes recuerdan, las patologías se mencionan que hay factores ambientales que si bien en algunas enfermedades no será el determinante específico, pero es factor etiológico de muchas enfermedades y algunas se originan directamente de ellas. Otro factor es el factor nutricional, que también está relacionado con la calidad del sistema inmune que tenemos. Y no solamente eso, sino también los estilos de vida que llevamos cada uno. ¿Qué más? Los factores emocionales y sociales. A veces pensamos, solamente el factor biológico, solamente el ambiente, o solamente estoy comiendo bien. ¿Y cómo va por ahí nuestras relaciones con la persona que nos acompaña, con la familia, etc.? Entonces, el factor emocional también cumple un rol dentro de la familia. Ahora, cuando nosotros hablamos de las enfermedades, vamos a ver que no se va a presentar igual, obviamente, para los países desarrollados que los países tercermundistas, en los cuales, bueno, estamos. ¿Cómo son los países desarrollados? Los países desarrollados tienen enfermedades realmente crónicas, pero no transmisibles, y alcanzan muchos años, llegan a la vejez. ¿Qué cosa es lo que les caracteriza? Sobre todo enfermedades que se dan por exceso. Por ejemplo, vamos a ver que hay mucho sobrepeso, también vamos a ver que hay enfermedades cardiovasculares con más frecuencia, presentaciones de enfermedades oncológicas, enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo el Alzheimer, ya en personas de edad, generalmente edad, y también la depresión. Es curioso que países teniendo tantos recursos haya gente que está muy sola y muy depresiva y eso implica en su salud. Esto es en países desarrollados. En países que no tienen recursos, vamos a ver que prevalecen las enfermedades transmisibles. ¿Por qué? Porque no se pueden controlar los vectores. Pero también enfermedades relacionadas con la nutrición. Entonces, por ejemplo, hay mortandad materna heredada, hay desnutrición. Por ejemplo, la tuberculosis es bastante prevalente, no se puede controlar todavía en esos países, incluyendo el nuestro. Los vectores son entes importantes para la transmisión de enfermedades. No se logra controlar los vectores, por lo tanto contaminan y enferman. Enfermedades respiratorias. Hay una alta tasa de enfermedades respiratorias que es
un problema, sobre todo para la niñez, y también enfermedades diarreicas. Entonces, este grupo de enfermedades vamos a encontrar en países que están en vías de desarrollo. Si hablamos entonces de enfermedades juntas, en realidad están separadas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, acá las enfermedades medioambientales y tenemos las nutricionales. Las medioambientales es un grupo sumamente grande, pero vamos a enfocarnos nosotros un poquito más en aquellas enfermedades que se producen por el cambio climático y otros trastornos que son producidos por exposición ya sea a sustancias químicas o otros elementos físicos. Y cuando hablamos de las enfermedades nutricionales, puede ser por exceso, puede ser por defecto o puede ser también por la presentación de trastornos. A veces pensamos que cuando hay una enfermedad nutricional solamente es porque está flaquito, desnutrido. No siempre es así, a veces es por exceso esa desnutrición. Entonces, vamos a ir viendo cómo se da el cambio climático. El ser humano ha contribuido en los últimos 50 años de manera importante en el cambio climático, principalmente por el efecto invernadero. Entonces, la actividad humana tiene que ver mucho con el hecho de que haya ese cambio climático. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en las industrias se liberan una serie de elementos que van a contaminar, por ejemplo, el carbono, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, que es un elemento que va a contribuir a ese cambio climático. Algo que también es importante en cuanto al ganado, producto de su digestión emiten gases y eso también va a ser un factor. Cada vez el ganado también contribuye a ello. Estamos hablando del metano. La basura que estamos teniendo en cantidades que no podemos controlar también contribuye a la formación del metano oxígeno. Entonces, básicamente estamos hablando de dióxido de carbono, metano, oxígeno, que son elementos que van a contribuir a ese cambio climático. Sin contar que la basura, a la larga, como se deposita mucho de estos elementos en el mar, va a traer problemas también a la economía. Entonces, en realidad, se va a dar una cadena. Aquí estamos observando, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede con el calentamiento? A grosso modo, la Tierra está rodeada de la capa de gases atmósfera, que va a proveer de una temperatura adecuada para que los seres vivos puedan dar. Entonces, normalmente esta atmósfera va a servir también, de alguna manera, como atrae la gravedad, va a ser una capa estable. Y cuando, por ejemplo, cuando el sol emite los rayos, algunos rebotan y algunos logran pasar. Y luego se va a rebotar al espacio. Pero ¿qué pasa con ese calentamiento, con esos gases que se han ido formando más el vapor de agua? Se va a formar esta manta que cada vez es más gruesa. Entonces, cuando inciden los rayos ultravioleta que vienen del sol, ya no se va a liberar el espacio, sino que se quedan atrapados por esta manta. Y eso hace que cada vez las temperaturas estén más altas. Ese cambio de temperatura va a tener una implicancia importante en la salud. Para comenzar, el ecosistema de los animales se va a estar viendo. Ahí están viendo un correo polar que digamos, va para toda la línea de las generaciones que vienen después de las especies. Entonces, este calentamiento se ha traído serios problemas. ¿Dónde se afectan más hasta el momento? En Europa. Se dice que el año 2022, 70.000 europeos murieron por calor. Entonces, vamos a ver que hay una serie de patologías que se producen por esa temperatura que está sobrehelada, Entonces, algo que es muy frecuente es el golpe de calor. ¿Qué cosa es el golpe de calor? Vamos a ver que este golpe de calor se va a dar porque el cuerpo se calienta tanto, pero ya no tiene esa capacidad de regular su temperatura. Recuerden que nosotros siempre estamos buscando ese equilibrio. Pero cuando ya no se puede equilibrar esa temperatura, a eso se llama golpe de calor. Y que es grave y potencialmente mortal, y
da cuando el cuerpo se sobrecalienta. A veces no se puede controlar y la gente fallece. Este aumento de temperatura también va a traer enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, enfermedades respiratorias. También vamos a ver, va a haber, por ejemplo, agua estancada y con el calor, la gente que no tiene agua potable, porque se van a incrementar las enfermedades del tipo gastrointestinal, gastroenteritis, enfermedades infecciosas, que básicamente están relacionadas con el consumo de agua. También los campos van a ser más áridos, por lo tanto eso contribuye a una malnutrición. Los vectores van a aumentar mucho. Estamos hablando, por ejemplo, de enfermedades como el dengue, la malaria. Para nuestro país ha sido muy difícil, por ejemplo, el manejo del dengue, precisamente porque el uso se da en verano. Ya estamos cerca del verano 2026, esperemos que nos vaya mejor al menos los años anteriores. Por ejemplo, en Perú, en el Ministerio de Perú se reportaron 2022.620 casos de dengue. Es en el año 2023. No sé cómo les habrá ido, pero particularmente en mi familia, bueno, que viven por la zona del norte, casi todos se enfermaron. Y es un problema latente porque no hemos solucionado problemas básicos en muchos casos. Ha habido 381 muertes, que se ha considerado que ha sido, digamos, la hora de dengue más importante de los últimos años. Entonces, hablemos, si sigue siendo hay gran cantidad de estas patologías, vamos a hablar un poquito sobre el dengue. El dengue va a ser una enfermedad que se transmite por este vector, el Aedes aegypti. Vamos a ver que este vector se caracteriza porque tiene unas manchitas blancas en sus patitas, también en su dorso, y va a ser el vector. Entonces, cuando una persona, ¿por qué se enferma? Porque es el vector le aplicado. Pero primero tenemos que saber que es el vector aplicado a una persona enferma. Y luego esa persona va a enfermar, pero luego, así, digamos, inicialmente estaba sana, pero ya contaminada, luego va a ser un vector para que otro Aedes le pique y pueda contaminar a otra persona. Va a ser una cadena. Ahora, ¿qué síntomas se presentan? Primero veremos que esto se puede presentar de una forma leve y de una forma grave. La mayoría de personas tienen una forma leve, donde hay cierta fiebre, cierto malestar, hay un poco también de dolor de pecho, en algunos es asintomático. Un 20% hace un dengue grave, y ese dengue grave sí se debe tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay presencia de hemorragia. Se da una plaquetopenia, este virus ataca a las plaquetas y disminuye las plaquetas considerablemente, lo que puede contribuir a la pérdida de sangre. Y un 2% de gente que ha fallecido. Ahora, otro inconveniente de esta patología es que hay 4 serotipos. Y, por ejemplo, una persona ha tenido el dengue tipo 1, no significa que ya está inmunizada con los otros tipos de dengue, sino que le puede dar los otros tipos. Y el problema es que la segunda vez que le va a dar de mayor intensidad. Es una particularidad, porque usualmente uno piensa que ya debe estar inmunizado y va a ser menos la reacción. Pero no. Por eso los casos, por ejemplo, generalmente que presentan mucha sintomatología, estamos viendo de que son casos que ya han llevado previamente un dengue leve o probablemente asintomático. Entonces existe ese riesgo. Entonces las personas, por ejemplo, que ya han tenido dengue no significa pues que ya están exentas, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, las medidas que también ustedes ya han visto, que hay que fumigar, hay que aislar, también no hay que tener agua permanentemente, le gusta a este Aedes, le gusta mucho el agua limpia para colocar sus huevecillos. Y cuando no encuentra agua limpia, de forma seca lo va a colocar en zonas oscuras, hasta que en algún momento pueda eclosionar, está como guardadito ahí. Entonces, por eso también la limpieza y la desinfección van a ser bastante importantes. Algo que hay que tener en cuenta, y esto ya es como personal de salud, es el control de la fiebre. Entonces, cuando una persona tiene mucha fiebre y no se ha controlado, esto puede afectar el sistema nervioso.
central. Y eso es irreversible. Entonces, por eso un factor que se controla es la fiebre. ¿Cuántas personas quedan ya con parálisis, por ejemplo? ¿Por qué? Porque no ha controlado la fiebre. O hay niños que con una fiebre muy alta que no se ha controlado y eso entonces va a causar problemas en el sistema nervioso. Esto con respecto al veneno. Para hacer eso decir, todas las sustancias son venenos, la dosis que es la que diferencia un veneno de un veneno. Claro, cuando tomamos por ejemplo una pastilla, es bueno mientras sea la dosis correcta, pero si tomamos muchos va a ser un veneno. Y de forma general en lo menciona, tiene razón. Entonces cuando nosotros hablamos de venenos, aquello que nos va a hacer daño, y en este caso se encarga de la toxicología, que es la ciencia de los venenos y estudia cómo se distribuye, cuáles son los efectos, los mecanismos y su acción tóxica, entre los cuales también pues, tenemos el calor, también la radiación. Entonces el ser humano va a estar expuesto a una serie de xenobióticos. Xeno, que significa fuera de afuera, y bióticos, que es vida. Entonces un xenobiótico es cualquier sustancia extraña que es extraña al organismo, proviene de afuera, no es parte de él. Y estos xenobióticos van a ser de diferentes, digamos, presentaciones. Algunos van a ser, por ejemplo, los alimentos van a ser buenos, pero hay xenobióticos que nos van a hacer daño. Y estos se pueden presentar en el aire, en el agua o en el suelo. Se expone al ser humano y nosotros lo vamos a adquirir a través de la piel, puede ser también la vía respiratoria o a través de la pared intestinal. Una vez que se haya producido esta exposición, la absorbemos y va a llegar a nuestros tejidos a través pues, del torrente sanguíneo. Cuando se estimulan los tejidos, es posible que haya un almacenamiento. Es posible también que luego desprendemos, es decir, desechemos. Es posible que después de almacenar progresivamente se vaya eliminando. Pero también es posible que nos produzca toxicidad. Puede ser a corto o a largo plazo. Entonces, estos agentes que van a interactuar con nosotros pueden tener esa presentación. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del alimento, a veces lo vemos como la última instancia en cuanto a nuestra salud, cuando es en realidad la base. Entonces, los productos que vamos a ingerir provienen de la tierra y vamos a ver que estos pueden estar contaminados por diferentes razones. Una de ellas, por ejemplo, es la fumigación que se realiza en los campos, las fertilizantes también que se utilizan. Y eso no solamente es a los campos, sino que las personas también que trabajan en esta área se pueden contaminar. De primera impresión no, el tiempo va a ser que va a ir acumulando, digamos, y puede presentar enfermedades producto de su trabajo. La basura también va a contaminar con la producción de gases en el suelo. Además también el agua, ¿cómo es el agua que está en los regadíos? También entonces los productos van a salir contaminados. Algo que pasa usualmente, y esto es nuestra realidad, es que en el campo jóvenes utilizan, por ejemplo, diferentes recipientes para preparar los fertilizantes para los campos. Pasa que a veces hay que tener mucho cuidado, y sobre todo porque es posible que ustedes vayan a hacer su serum y van a ver que esto es común. Ya más de una vez ha pasado que el usado de estos mismos recipientes se han usado para preparar el fertilizante y para preparar la leche de los niños. Y en aquellos casos ha habido muchas muertes de niños. ¿Por qué? Porque son órganos fosforados que son muy dañinos para la salud. Entonces, eso como personal de salud hay que estar atento a que no se debe haber un cruce entre lo que es la alimentación y el uso de estos órganos fosforados. Ahora, cuando nosotros hablamos del aire, nosotros a veces decimos voy a ir a mi casa porque afuera está muy contaminado. Y probablemente en nuestra casa estemos más contaminados que afuera. Eso va a depender mucho de cómo es nuestra vivienda. Entonces, hay una contaminación atmosférica
atmosférica externa, hay una contaminación atmosférica interna, pero también hay una contaminación por metales. Los metales están en todos prácticamente. Por ejemplo, acá en nuestra aula, ustedes vean, hay tubos, hay una serie, por ejemplo, hay ventiladores, pero todo lo que tenemos tiene de alguna manera una serie de metales. Y estos metales van a incidir también en la salud cuando no se manejan adecuadamente. Y como todo envejece, también tiene sus efectos nocivos. Ahora, cuando hablamos de la contaminación del aire externo, es cuando es un campo más amplio, cuando estamos, por ejemplo, en las calles. Y este problema básicamente lo vamos a tener en las ciudades industrializadas. Pekín, El Cairo, por ejemplo, la Ciudad de México, en nuestro caso, Abancay. No me refiero a la ciudad, me refiero a la avenida Abancay. Observen cuando vayan a Abancay. Entonces tenemos mucha contaminación por la industria. ¿Esto qué cosa hace? Que no haya progresión de áreas verdes. Vamos a tener esterilidad en los suelos. Ni siquiera tenemos un parque que algo contribuye para hacer todo el cemento. Entonces esto va a producir el smog, que va a ser todos estos elementos junto con la niebla, va a formar este smog. Por ejemplo, esto es Pekín. Miren cómo las personas, esto no es en época de pandemia, y miren cómo están con mascarillas porque prácticamente hay una nubosidad. Vamos a tener la presentación de problemas respiratorios. Claro, básicamente el problema va a ser a nivel del aparato respiratorio, donde tenemos daño en las membranas pulmonares. Las personas que tienen asma se va a incrementar su problema o se va a presentar. Va a haber problemas a nivel de la garganta, sequedad de los ojos, lagrimeo, y también eso contribuye a la presentación del cáncer de pulmón, especialmente en los fumadores. Entonces los fumadores siempre van a tener un mayor riesgo que va a contribuir el medio externo. Entonces eso es lo que tengo al medio externo. Ahora, jóvenes, también por ejemplo nosotros en la sierra sobre todo, vamos a ver que hay campos que se van incendiando. Y a veces uno dice, pero ¿por qué están incendiando? Esto es una práctica común que se da desde tiempos milenarios. Y se usa para que se puedan despejar los campos. Y esa no es una práctica solamente en Perú, es una práctica pues también en nuestros países vecinos. A veces, porque como el clima ya no es el mismo, tenemos este calentamiento, antes estos incendios se controlaban con facilidad, ahora no. Entonces, por eso ustedes habrán visto que estos incendios se vuelven incontrolables. Entonces, es una realidad que ha cambiado. Por lo tanto, también se tiene que dar otro enfoque a esta presentación. Ahora, por ejemplo, aquí quienes sufren los bomberos. Los bomberos tienen un alto riesgo de presentar enfermedades respiratorias porque son los que van a estar al frente de estos problemas. Entonces, este humo va a presentar elementos particulados, carbono elemental, carbono orgánico, óxido de nitrógeno, etc. Entonces van a estar relacionados con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. ¿Listo? Por favor, así. Gracias. Ahora, lo que les decía en casa. En casa vamos a ver, por ejemplo, observen esa vivienda. Miren su techo. Ese es un techo de asbesto. El asbesto, yo no sé por qué todavía sigue el asbesto. No se debería ya comercializar el asbesto. Va a ser, el tiempo el asbesto es cancerígeno, eso está demostrado. Entonces aquí tenemos un techo muy antiguo, muy como también la cascarilla de la pintura está presentándose, hay humedad. Entonces vamos a ver que la vivienda puede ser mucho más tóxico que el ambiente externo. Y no solamente eso, porque a veces, por ejemplo, tenemos unas cosas, por ejemplo, muchos elementos que están muy pasados, que se van deteriorando y está ahí en la casa. Y pasa el tiempo y sigue, y eso está contaminado. Por eso hay una fecha de vencimiento, y por eso debemos eliminar aquello que ya no está dentro del ciclo.
que pertenece, ¿no? También la humedad va a crear, por ejemplo, otros ecosistemas con la presencia de hongos, y esos hongos vamos a ir respirando. Además, en el caso del cigarrillo, la mamá está fumando, pero el bebito sin hacer nada está fumando igual que su mamá. Y eso está en un campo cerrado, más aún si la vivienda es cerrada. Entonces es muy importante que la vivienda sea ventilada. Es importante que la pintura no tenga mucho tiempo porque eso va a liberar plomo. También es la ventilación, el techo, la luz, todos estos elementos van a contribuir a que haya una vivienda que contribuya a la salud. En la sierra, probablemente aquí haya jóvenes. ¿Hay alguien de la sierra de acá, muchachos? ¿De dónde? Muy bien. ¿Has visto que cocinan con leche? Sí. Yo soy de Jauja. Y yo recuerdo que, bueno, no he estado tanto tiempo, pero sí veía, tenía mi abuela, cuando iba, la visitaba y cocinaba en ese tipo de ollas. Y siempre la veía lagrimeando. La comida es muy agradable, pero vamos a ver que va a haber una liberación de material particulado, de P2.5, como principal elemento, que va a afectar las vías respiratorias. Entonces va a haber goteo nasal, enfermedades pulmonares, obstructivas crónicas, irritación, que no se ve en el momento, se ve en el tiempo, e incluso puede contribuir a la fibrosis pulmonar. Entonces, por eso también es una necesidad de que estas cocinas se vayan modernizando. Uno no ve el problema inmediatamente, ¿no? Porque son personas que van a estar años de años y no entienden tampoco el peligro que esto representa. Algo pasado. En el año 1970, la Organización Mundial de la Salud observaron que había un problema en los edificios. A propósito de los edificios, ustedes verán que hay cantidad de edificios que tenemos ahora en la ciudad y que se están construyendo. Bueno, ¿qué habían notado? Que había personas, cuando hacen las observaciones, que hay personas que viven en edificios que están muy mal, que tienen enfermedades respiratorias, dermatitis, problemas gastrointestinales. Y cuando observan es que vivían en edificios viejos. Cuando ellos salen de esos edificios viejos, recuperan la salud. Y ahí se denomina a ese síndrome del edificio enfermo. Entonces no es propiamente una enfermedad, sino es una presentación de signos, síntomas que se va a presentar por la vivienda donde se encuentran. Entonces van a observar que estos edificios, por ser viejos, tienen mucha pintura que está descascarándose. Los materiales, como son muy antiguos, van a liberar una serie de vapores. También, por ejemplo, todo lo que debería estar aislado se forman poros y eso va contaminando también. La acumulación, también hay personas acumuladoras que guardan y guardan, y es otro foco. También que personas que viven en edificios y que son acumuladores, de alguna manera va a perjudicar a los vecinos. Los gases por dentro van a ir avanzando en diferentes espacios y se van a ir comunicando. Si no hay una ventilación, eso va a quedar ahí. Los hongos, también por la humedad, y también las personas que tienen mascotas y no hacen una buena higiene, contribuye a todo ese problema. Entonces, eso quiere decir, y por eso es que es importante que los departamentos tengan todo un sistema de ventilación, de luz, y que se vaya viendo un sistema también de que toda la tubería y el material esté conservado y se reposemos bien. Entonces, ustedes ya cuando compren su departamento, tienen que fijarse en todo eso porque es importante. Bueno, ahí, muchachos, esta es una foto del año pasado, ahí con los doctores. El próximo semestre, el doctor Adrián, espero que los convoque para que podamos tomarnos las fotos de recuerdo con ustedes.
metales. Como les decía, por ejemplo, los metales van a estar prácticamente en todos los materiales de construcción, en la gran mayoría. Pero también encontramos naturalmente en el suelo, y como son elementos sustrato para elaborar X cosas, hay algunos que son muy preponderantes. Hay una cantidad amplia, ¿no?, de metales, pero vamos a tomar estos 4 que son bastante contaminantes. Entonces, pero para ver esto, por ejemplo, los metales, ¿con qué se relaciona? Se relaciona mucho con la minería, porque se extrae por procedimientos de la minería. Pasa al siguiente, por favor. Y entonces la minería, ustedes habrán visto que los mineros vienen, reclaman y año tras año se les dice que pueden continuar. La minería en general va a traer problemas a nivel, digamos, del medio ambiente y de la salud, pero también es necesario porque se requiere de la economía. Pero tiene que ser una minería que esté bien controlada, teniendo en cuenta el impacto que va a causar en la población. Y esto he considerado esta vez porque es un problema que tenemos. Entonces, ¿qué pasa con la minería ilegal? Pregunta primero, ¿han visto el video del mercurio que les mandé? Lionel, ¿has visto el video? ¿No has visto? ¿Quién ha visto? ¿Alguien ha visto? Porque esto van a entender mejor si han visto el video, por eso les había mandado. Macabilca, ¿ha visto el video? No, profesor. ¿Por qué no ha visto el video? No me percaté del video. ¿Ah? Bueno, les sugiero que vean el video, muchachos. Cuando, por ejemplo, se ve, vamos a hablar del mercurio, pero el mercurio tiene mucha implicancia en la salud, sobre todo a nivel del sistema nervioso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando se habla, por ejemplo, de la minería ilegal, se tiene que abordar y hay una serie de explosivos. ¿Cómo se obtienen los explosivos? Es la pregunta. También es de forma ilegal. No hay un manejo controlado de eso y eso contamina. Entonces, se va a ir erosionando la tierra, se va contaminando la tierra. Y aquí se va a formar depósitos de agua. ¿Por qué? Porque en la minería se utiliza mucha agua también. Y obviamente utilizan de los ríos. Cuando esa agua se acumula, aparecen los vectores. Los vectores va a llevar, no va a separar este es minero ilegal, no es cierto? Va a afectar a la población en general. Se va perdiendo los árboles, se va perdiendo la vegetación. Pero ¿qué pasa? En el Perú tenemos el problema, sobre todo en lo que es minería aurífera, el manejo de oro. Para el manejo de oro es necesario, utilizan el mercurio, porque el mercurio forma como una amalgama y tiene cierta afinidad por el oro. Entonces, para que ellos puedan separar de una roca X el oro, primero lo trituran y luego lo combinan con el mercurio para que se pueda separar el oro. Pero todo ese proceso se hace de una forma artesanal. Ustedes están observando, miren, cómo no tienen ninguna protección y el río está acá. ¿Qué pasa? El mercurio que ya han utilizado se van a ir vertiendo a las aguas. Cuando el mercurio llega a las aguas, ¿qué cosa tenemos ahí? Va a llegar en algún momento en los peces. De los peces llega al ser humano. Y ese es un problema que está dando actualmente en Madre de Dios y nadie dice con contundencia qué se debe hacer. Entonces, cerca del 70% de gente que está en Madre de Dios tiene mercurio alto. De pronto todavía no están haciendo la enfermedad o sea muy grave, pero en el tiempo se van a ver los efectos. Y las mujeres embarazadas, ¿qué pasará? Y los niños, ¿con qué pasará? Entonces, prácticamente es la población la que está siendo afectada. La minería también con relación a las personas que trabajan, no a los dueños, no a los líderes, sino a las personas que trabajan. Por ejemplo, no tiene las medidas de prevención, no tiene todos los elementos de protección que debe tener. ¿Cómo está su alimentación? Y los mineros no tienen un seguro. ¿Qué enfermedades? Muchas enfermedades por estar en ese ámbito. Tuberculosis, silicosis, neumoconiosis. El aparato respiratorio, prácticamente muy jóvenes terminan enfermos.
Y no solamente eso, sino que hay gente que trabaja, que no está muy educada, entonces que busca y a veces están mucho tiempo sin salir de esos lugares y buscan placeres fáciles. Y ahí se abre otro negocio, ¿no? ¿Cuál es el negocio? El alcohol, las drogas. Es decir, el dinero que ganaba con tanto sacrificio, por decirlo, perdiendo su salud, lo va a gastar ¿en dónde? En el alcohol. Que va a contribuir a que haya enfermedades hepáticas, etc. Que ya veremos. Y no solamente eso, también eso va a llevar al trata de blancas. Ustedes verán que aparece que una señorita de 15 años, 14 años, 13 años se va desapareciendo. Muchas de esas niñas, ¿es por qué? Porque la han llevado para estos lugares. Y de eso no se habla. Entonces, como ustedes verán, ¿y eso qué cosa trae? Bueno, así por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual. Como ustedes verán, jóvenes, va a ser un problema sumamente amplio. Ahora, veamos específicamente, quería que vean esto como un panorama general, viendo que el problema de la minería no es solamente de un momento, sino es un problema transgeneracional. Eso no se va a solucionar ya, pasa a la otra generación. No se va a solucionar con un gobierno, eso tiene que ser un plan a largo plazo. Bueno, pasamos a la intoxicación por plomo. Observen esta imagen, eso es La Oroya. La Oroya es un lugar definido donde había una refinería de metales. Y el que haya viajado por La Oroya, y si no lo han hecho, van a ver que a pesar que ya hace bastante tiempo que no se trabaja porque han cerrado, los cerros son blancos, blancos. No hay nada de vegetales. Y eso ha sido producto del plomo. Y ese plomo se ha ido inhalando en los trabajadores, en los niños, obviamente. Y esto ha producido una contaminación importante. Ese tiene depósitos, incluso en Lima había un depósito de plomo al lado de un colegio. Fuimos, me acuerdo, con mi promoción, fuimos a hacer un trabajo de investigación y la verdad nunca había visto, había niños muy bajitos, plomos, con sus encías medias también plomitas, con una línea que se forma ahí. Y va a traer problemas realmente serios. Pero nosotros decimos, pero bueno, yo no estoy cerca de La Oroya, yo no estoy cerca de ese lugar del depósito, yo estoy en mi casa. ¿Cómo es, digamos, comúnmente una persona común y corriente, cómo se contamina por plomo? Por las pinturas descascarilladas. Las pinturas descascarilladas son las que van a emitir gran cantidad, o bueno, una cantidad importante de plomo que puede afectar. Entonces, por eso es necesario renovar, retirar. También están en las pilas, también corre riesgo, por ejemplo, los pintores, porque en la pintura también hay plomo, y deben protegerse. También, por ejemplo, los juguetes. Ustedes han visto en Navidad cantidad de juguetes baratos. Los niños están jugando y se meten el juguete en la boca, y todo eso también tiene, comúnmente, sin darnos cuenta, tiene plomo. El efecto más serio se va a dar en los niños. ¿Por qué? Porque en los niños se afecta el sistema nervioso central. A diferencia del adulto, que se va a dar un problema más en el sistema nervioso periférico. En el caso de los niños, hay una mayor absorción. Entonces, cerca del 50% del plomo va a ser ingerido. Se absorbe en el intestinal y la barrera hepatoencefálica no va a ser suficiente, y por eso es que va a dar ese daño a nivel cerebral, donde hay inhibición de transmisores que causada por una alteración de la homeostasis cerebral. No hay una homeostasis adecuada del calcio. Ustedes han visto que el calcio es bastante importante para un trabajo óptimo de los neurotransmisores. Entonces, como se da ese problema, ¿cómo van a ser los niños? Tienen baja capacidad intelectual, tienen hiperactividad, no son organizados, se altera su sensibilidad. El problema, jóvenes, es que estos niños intelectualmente no van a progresar. Por eso va a ser básico su coeficiente intelectual. Es un problema serio. Incluso, por ejemplo, en casos graves puede llegar a tener ceguera, psicosis, crisis comiciales, coma. Entonces el problema es serio para los
En esta imagen ustedes ven una radiodensidad más notoria por la presencia del plomo, porque compite con el calcio y entonces va a problemas también de oxígeno. Pero el daño más grande se va a dar en la formación del nuevo ser humano, porque recuerden que es un periodo muy sensible, donde puede afectar de forma seria y permanente y irreversible. En el caso del adulto, el problema va a ser más en el sistema nervioso central. Entonces, las extremidades, por ejemplo, en este caso están viendo la mano caída, el pie caído, se va a perder esa calidad motora, no va a haber una motricidad muy adecuada. También, por ejemplo, van a empezar con problemas abdominales, dolores en el abdominal que no es bien localizado, es inespecífico. Y uno de los problemas más graves va a ser problemas a nivel renal. Hay daño ocular proximal con infecciones de plomo, intranucleares, que producen lesiones crónicas. Y eso puede llevar a insuficiencia renal. La insuficiencia renal obviamente va a ser muy seria. Compromete un problema sistémico y también el problema de la boca. Siguiente, por favor. Entonces aquí hay un resumen de lo que puede producir ese problema del plomo. En adultos como en niños. Entonces hablamos de la tarea, hablamos de la memoria, que puede haber problemas de sistema nervioso, las encías diagnósticas. Vamos a ver, otra cosa también es la anemia, con la presentación de la anemia. Los daños periféricos en adultos, riñón, caso de los adultos, enfermedades y también dolores abdominales en el tubo digestivo y también problemas de los. Bien, pasamos entonces ahora, jóvenes, al mercurio. Cuando nosotros hablamos del mercurio, tiene diferentes presentaciones. Tiene un mercurio metálico, hay un mercurio inorgánico y un mercurio orgánico. Los dos primeros no son tan nocivos, se usa, por ejemplo, para el alimento, para el campo de la farmacología. Por ejemplo, ustedes han visto el termómetro, y ese termómetro, por ejemplo, también con el mercurio metálico se utiliza. Entonces, se usa en esos campos. Pero hay un mercurio que es el mercurio orgánico, que es conocido como metilmercurio. El metilmercurio, no se conoce como metilmercurio. Y este es el que va a ser muy nocivo. Por eso está subrayado. Entonces vamos a ver, por ejemplo, antes de pasar ya específicamente a esto, en la odontología, ¿alguno de ustedes tiene amalgamas? Probablemente. Los doctores probablemente tengan, y yo también tengo amalgamas, probablemente ustedes no. Pero cuando estuvimos en las aulas, incluyéndome, por ejemplo, nuestro récord era amalgamas también. Era amalgamas, resinas. Ahora no hay amalgamas. Hasta cierto punto es algo controversial porque hay amalgamas jóvenes que tienen 30 años y siguen en boca y están funcionando. Hay un grupo que dice que eso libera mercurio y ya se daña la salud, y hay otro grupo que dice que no se debió sacar del mercado, porque si bien es cierto no es estético, no es lo contaminante que se dice que es. Entonces la evidencia en realidad está un tanto contrastada. Sin embargo, lo cierto es que en el mercado ya prácticamente no he visto al menos que estén vendiendo amalgamas. Y en el caso, por ejemplo, de las amalgamas, el problema no era tanto antes para el paciente, porque imagínense, hasta ahora vean a sus papás deben tener amalgamas. Se decía que más era el problema para el odontólogo, o para el que ayuda al odontólogo. ¿Por qué? Porque se liberaba vapores de mercurio que a la larga podría contribuir a una mala salud. Bueno, si no se paréntesis, pasamos a ver el metilmercurio. Entonces, el metilmercurio, como ustedes han visto, va a estar, por ejemplo, en las aguas contaminadas, que ya hemos hecho el preámbulo, y va a afectar tanto a adultos como a niños al sistema nervioso central. ¿Qué se va a presentar? Temblores, problemas de memoria, problemas de concentración, insomnio, irritabilidad, ataxia, que es esos movimientos descontrolados, cuando no hay equilibrio, disarquia, cuando no se puede hablar.
no se puede articular las palabras. Debilidad muscular, no hay coordinación, hay daño renal, puede haber ramificación también del cardiovascular renal. Miren cuántos problemas produce el metilmercurio. Claro que esto puede ser progresivo. Y luego los niños siempre van a ser los más afectados. ¿Por qué? Porque los niños ya prácticamente van a ser problemas irreversibles. Entonces, ¿qué se va a producir? Claro, igual, similar al del problema cognitivo, motor, no hay un desarrollo del cerebro. Esos niños ya van a nacer con deficiencia, que van a ser irreversibles. Lo grave, puede haber parálisis cerebral, sordera, ceguera, retraso mental, efectos que van a ser graves. Por eso la mujer embarazada a veces uno dice, ¿no? Come tu pescadito para que estés bien. Entonces, si el pescado estuviera sin problemas, estaría ok. Pero, como tenemos estos problemas, no sabemos exactamente qué estamos comiendo. Entonces, en la embarazada se recomienda, en realidad, 2 veces a la semana. Pero no por el pescado mismo, sino por la contaminación que podría tener, para evitar que pueda haber una contaminación por mercurio que afecte al cerebro. Vamos a ver, algunas veces, claro, cuando uno... Ahí, por ejemplo, está viendo cuando pasó en Japón, en Minamata, para los que han visto el video me entenderán, que empezó con el problema en los gatos, que tenían esos movimientos, que no podían controlar, estaba extraño. Pero luego ya se ven humanos. No tenía explicaciones, pasaba porque y ahí empiezan los humanos. Entonces miren, una ataxia, que empezaba con una pérdida de la concentración, y ya son casos severos que se fueron acelerando. Entonces recuerden que eso se dio, ¿por qué? Porque se contaminó los niños. Había una fábrica que no estaban controlando y las personas consumían el pescado y no se dando esa contaminación. ¿Ustedes ven? ¿Ustedes han visto? Entonces, están los videos, seguramente algunos han visto, algunos no, pero vean ahí, está completo. Siguiente, por favor. Listo, pasamos al arsénico. El arsénico se le llamaba, jóvenes, el veneno de los reyes y el rey de los venenos. ¿Por qué? Porque no tiene olor, no tiene sabor. Entonces prácticamente ahí echaban un poquito a su comida y ya, sí. Entonces, en la realeza, donde siempre hay la lucha por el poder, se utilizaba este arsénico y no pasaba nada. Entonces había muchos casos que quedaban inconclusos. ¿Por qué? Porque había una sospecha de que lo pudo haber envenenado, pero no pasaba nada, hasta que un químico, James Marsh, descubre cómo aislar el arsénico como un veneno potencial. Y por eso ya actualmente se puede saber fácilmente si se usaba ese veneno, pero por muchos años ha sido usado para asesinar a reyes, a gente de la nobleza, por el poder básicamente. Ese elemento vamos a encontrar en las minas, en las industrias, también vamos a encontrar en la madera, en herbicidas, y también todavía se utiliza como medicina natural, sobre todo relacionado con la leucemia. En algunos países como la India, por ejemplo, todavía utilizan para eso. Aquí estamos observando en qué país va a haber una alta presentación. En Bangladesh, que dice que el agua del suelo de Bangladesh tiene una alta cantidad de arsénico. Y no hay otra fuente de agua. Tampoco vamos a tener, digamos, no tiene los cuidados, todavía las autoridades no han solucionado el tema. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, que de 35 y 77 millones se trata de tener esa agua contaminada. Y eso va a tener un alto riesgo de cáncer. Bueno, no se nos olviden, en el caso, por ejemplo, de esta persona que tiene su doctor y va a haber una presentación en la piel de unas manchas blancas, que va a ser una de las características de esta presentación por el agua contaminada. Aquí podemos hacer un poco más. Siguiente, por favor. Entonces está relacionado con la presentación de cáncer. Va a haber trastornos en el aparato digestivo, cardiovascular, en el sistema
sistema nervioso central y observe, por ejemplo, aquí, en el caso de las manos, van a presentar una hiperpigmentación, hiperkeratosis, y esto va a continuar con carcinomas, que son carcinomas vasocelulares, carcinomas epidermoides. Ya vamos a ver carcinomas, pero en estas personas se van a iniciar estas presentaciones, hiperkeratosis, luego adoptan colores más oscuros y esto se puede transformar ya a carcinomas propios. También va a presentar cáncer de pulmón, vejiga, piel, hígado, riñón y próstata. Entonces, el arsénico relaciona la presentación de diferentes tipos de cáncer. En el caso del cadmio, también ustedes me mandaban también otro videito, pero en el caso del cadmio vamos a ver que tiene menos presentación en cantidad con respecto a los otros. Vamos a ver que vamos a encontrar dónde, por ejemplo, encontramos en los fertilizantes, encontramos por eso estos elementos podemos encontrar la presentación de cadmio. Hay países que son muy exigentes. Ustedes habrán visto que hace poco volvieron un lote de paltas que habían hecho la verificación y creo que tenía mucho cadmio. Nosotros, en cambio, lo que hay, comemos. Y a veces lo que nos queda nomás, que no han vendido, es lo que consumimos. Pero otros países son muy rigurosos con el contenido que tienen. Entonces vamos a ver que este cadmio puede contaminar el suelo, las plantas directamente. Y también los materiales, por ejemplo, en el galvanizado de los materiales, vamos a encontrar en las pilas, que se va a utilizar mucho. En el caso del cadmio también, el calcio es el problema. Entonces, el cadmio compite con el calcio y al no haber un calcio suficiente, el problema se va a dar a nivel óseo. Sí, entonces vamos a ver que las personas van a sufrir de una fragilidad de los huesos. Van a sufrir fracturas, deformaciones y el exceso de cadmio también puede producir enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que es el EPOC. Donde va a haber necrosis de macrófagos, daños renales, que pueden provocar ya una enfermedad renal terminal, por lo tanto la vida. Y esto se descubrió básicamente en un problema que hubo en Japón. Entonces había mujeres, principalmente mujeres que trabajaban en los campos donde hay mucha agua de arroz. Y estas mujeres iban a presentar deformidades óseas, como están viendo. Se descubrió cuál era la razón después de mucho pasar, porque generalmente cuando hay contaminación, muchos se hacen la vista gorda y muchos no quieren darse cuenta. Hasta que luego se descubrió. Entonces, vamos a ver que hay unas deformidades serias, como estamos observando acá, y hay fracturas constantes. Vamos a ver también que está relacionado con el cáncer del pulmón. Entonces, por ejemplo, esta enfermedad se determinó por esta presencia de cadmio, el itai-tai, que significa ay. Siguiente, por favor. Listo. Muchachos, veo que varios están cansados. Vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? Un ratito. Estamos cansados. Párense, por favor, suerte. Para dar las cuestiones, por favor. Open the play, ¿ya?